Hermanos, espero y es mi confianza, mi esperanza, mi petición al Señor que esta serie de mensajes sobre la unidad de la iglesia local haya venido y haya entrado profundamente en sus corazones. Que podamos ver la importancia de la unidad de la iglesia local para nuestra bendición, pero sobre todo para la gloria de Dios. Vamos, hermanos, a 1 de Corintios, capítulo 13. 1 de Corintios, capítulo 13. Luego de leer esta porción, vamos a orar. Primera de Corintios, capítulo 13, versos 1 al 7. 1 al 6, dice: Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Vamos a orar. Oh Dios eterno, venimos delante de tu presencia con corazones agradecidos por habernos acompañado durante el tiempo en que estuvimos estudiando este tema tan importante. Pero Padre, hay algo que ningún predicador, por más ávido o talentoso, por más que se prepare, puede hacer, y es hacer la obra que solo el Espíritu puede lograr. Y es hacer que esta palabra entre en los corazones de quienes la escuchan y los lleve, Señor, a actuar conforme a tu palabra y en obediencia a ti. Señor, ven con tu Espíritu. Ven con una doble porción de tu Espíritu y ayúdanos en esta mañana. Y logra, oh Padre, que nuestra iglesia disfrute de una unidad como nunca antes la hemos vivido aquí. Para nuestro beneficio, Señor, pero sobre todo para la gloria de tu nombre. Te pedimos esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para terminar este tema, hoy vamos a concluir con esa lista de 8 pecados que debemos mortificar si queremos, en amor, guardar la unidad de la iglesia local. El domingo pasado estuvimos viendo los primeros 4 pecados que debemos mortificar. Que debemos mortificar como parte del amor bíblico. Que como vimos, el amor no es solamente cosas positivas que debemos hacer, sino cosas negativas que debemos evitar. Y vimos 4 pecados que debemos de mortificar si queremos tener una unidad en la iglesia local. Vimos la envidia, la arrogancia, la jactancia y la falta de decoro. Hoy vamos a ver los restantes 4 pecados y vamos a comenzar con el pecado del egoísmo. El pecado del egoísmo. Si tenemos un amor bíblico los unos con los otros, si tenemos ese amor que vendrá a ser ese vínculo que nos mantendrá unidos, debemos de eliminar el pecado del egoísmo. Dice el pasaje, el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. En todos los seres humanos existe cierto grado de amor propio.
Este amor propio es natural y forma parte de nuestra constitución humana. De hecho, el amor racional hacia uno mismo se constituye en la medida que nuestro Salvador establece para nuestro amor para con los demás. Dice en Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay un grado de amor propio. El Señor lo usa como referencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, el amor bíblico nunca lleva a los hijos de Dios a ese amor propio a una medida que atenta o ignora el bienestar de los demás. Nunca ese amor propio, cuando es bíblico, se aplica de forma que ignora o hiere a los demás. El amor bíblico no es egoísta. Ahora, ¿qué es el egoísmo? ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es aquel sentimiento que hace que predomine el interés propio por encima que el interés de los demás. El egoísta es aquel que tiene un interés desmedido por sus propios asuntos y atiende con prontitud sus propias cosas sin considerar las cosas de otros. El egoísta busca satisfacer sus apetitos, procura su propia alabanza, reclama su propio honor, demanda sus propios beneficios y nunca renuncia a sus derechos. Ese es el egoísta. Yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Siempre las cosas que me benefician y que yo quiero van primero, a expensas de las de otros. Eso es el egoísmo. En cuanto a la iglesia local, el egoísta solo aprecia a la iglesia si los intereses que él entiende son importantes se llevan a cabo. El egoísta en cuanto a la iglesia local presta atención y énfasis en las cosas que él desea ver allí, no en las cosas que son bíblicas. No en las demandas bíblicas, en las demandas personales. ¿Qué hay en esa iglesia para mí? ¿Qué hay en esa iglesia para mis hijos? Hay campamento de verano, reuniones para los jóvenes, reuniones para los pábulos, reuniones para los ancianos y toda clase de cosas que me interesan a mí. No es sorpresa que casi siempre aquel que tiene esa perspectiva nunca dice, ¿es esa iglesia bíblica? ¿Se predica la palabra de Dios? No, ¿qué hay en esa iglesia para mí? ¿Qué actividades tiene esa iglesia que me convienen a mí? ¿Qué servicios y ofertas tiene esa iglesia para mí? Hermano, ¿tienes tú tus intereses por encima de los intereses de los demás? ¿Eres tú, en referencia a esta definición, eres tú un egoísta? En cualquier esfera de la vida de la iglesia, cuando tus deseos o perspectivas no son satisfechos, te enojas, te molestas, porque no está ocurriendo allí lo que tú entiendes que debe ocurrir, lo que tú entiendes que debe hacerse allí. Y cuando hay una necesidad en la iglesia, ¿lo tomas como algo primordial, como algo prioritario? ¿O tu envolvimiento en la iglesia solamente se ve cuando tiene que ver con cosas que te interesan a ti? Hay miles de necesidades en la iglesia, pero hay una que está ocupando siempre tu mente.
Hay una que es la que te lleva con ahínco a trabajar, pero las necesidades y los otros ministerios de la iglesia no te interesan tanto. ¿Alguna vez piensas en las necesidades de los demás miembros de la iglesia? ¿Algunas veces piensas en las necesidades de los demás ministerios de la iglesia y cómo tú puedes ayudar en ellos, o eres un egoísta? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 24 dice: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. El egoísta no está centrado todo el tiempo en él, en su propio bien, en lo que él quiere. Y es necesario que como parte de la vida de la iglesia local nosotros estemos también apercibidos y buscando cómo podemos ayudar para que las demás cosas que no necesariamente nos convienen a nosotros funcionen y se hagan en la iglesia. ¿Eres tú, soy yo, un egoísta? Si dices, sí, hay algo de egoísmo en mí, siempre estoy pensando en este asunto que yo entiendo debe ocurrir en la iglesia y no se está dando. Sí, hay algo de egoísmo en mí porque me pregunto muy poco cómo puedo servir en la iglesia local, cómo puedo ser de ayuda a la iglesia local. Sí, hay algo de egoísmo en mí. Si tu respuesta es esa, hermano, la pregunta es, ¿cómo puedes dar muerte al pecado del egoísmo? ¿Cómo podemos dar muerte al pecado del egoísmo? Si queremos dar muerte al pecado del egoísmo, como en todas las demás cosas, nuestro ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. El Hijo de Dios que busca mortificar el pecado del egoísmo debe verse a sí mismo como un siervo de sus hermanos, así como Cristo lo fue. Aquel que quiere dar muerte al pecado del egoísmo debe ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Mateo capítulo 20, versos 25 al 28 dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, no vino a este mundo a satisfacer sus necesidades y sus deseos personales. Él vino a ser un siervo. Él vino para servir. Y de esa misma manera nosotros tenemos que actuar. Poniendo nuestras cosas en un segundo plano. Poniendo nuestros deseos en un segundo plano. El amor bíblico le da muerte al egoísmo y hace que la iglesia local se convierta en ese espacio donde todos los que la componen buscan el bien del hermano, buscan el bien de los demás, buscan el progreso y el avance de la iglesia, de todos nosotros, no solamente de lo que yo quiero. ¿Estás tú dispuesto a ser un siervo entre tus hermanos? ¿Estás tú dispuesto a poner tus cosas y tus deseos en un segundo plano? ¿Estás dispuesto a vivir entre los hermanos en la iglesia local como el segundo y no como el primero?
¿Estás dispuesto a buscar diligentemente saber qué necesidades hay en la iglesia local? ¿Qué necesidades tienen tus hermanos? Y pedirle a Dios que te capacite para poder ayudar en esas necesidades. El cristiano que está dominado por el amor bíblico nunca toma en consideración los intereses de los demás. Toma en consideración los intereses de sus hermanos, primariamente los intereses y las necesidades de sus hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Aquel que no es egoísta está con el ojo abierto, apercibido, viendo cuáles son las necesidades de sus hermanos, cuáles son las necesidades de la iglesia local. Hermanos, pidámosles al Señor que nos ayude a dar muerte al egoísmo. Que le demos muerte a ese sentimiento de siempre ser el primero y de querer satisfacer nuestras necesidades. Que le demos muerte a eso y que estemos siempre buscando serle bien y ser un siervo de nuestros hermanos. Porque el amor, dice la palabra, no busca lo suyo. El amor verdadero, bíblico, no es egoísta. En segundo lugar, dice el pasaje, como segundo punto en esta mañana, dice el pasaje que el amor bíblico no se irrita. No se irrita. El término griego utilizado para irritarse nos da la idea de alguien que reacciona con ira cuando ha sido provocado o contrariado. La ira es ese sentimiento de indignación que causa enojo. Y en ocasiones está acompañada con un fuerte deseo de venganza. A diferencia de un corazón marcado por la irritación y por la ira, el amor bíblico capacita a los hijos de Dios a guardar su corazón y a no irritarse cuando es ofendido. El amor bíblico, siendo nosotros dominados por el amor bíblico, nos capacita a guardar el corazón y a no irritarnos. El amor bíblico nos da la capacidad del autocontrol. Nos da la capacidad de dominar nuestras pasiones. El amor bíblico no le da lugar a que se desarrolle en nosotros la exasperación. El amor nos previene de tomar para con nuestros hermanos una actitud defensiva, cortante, una actitud de venganza. El amor bíblico nos capacita a no ser esos hombres o mujeres, como dicen, de mecha corta, que por cualquier cosa explotan. Que tienen la piel de seda. Y por cualquier quítame esta paja, como dicen, explotan contra sus hermanos. O se quedan callados, pero deja que dentro de sus corazones se desarrolle la ira contra el hermano. Por cualquier ofensa, por cualquier cosa, se irritan. A veces están callados, pero se le ven los rostros, están molestos. A veces por errores, por falta de insensibilidades. Eso se da en el pueblo de Dios, eso se da donde hay más de 2 personas. Siempre llega un momento en el que alguien va a decir algo que no es correcto. Sobre todo en una iglesia como la nuestra, donde hay tanta diversidad de países, algún momento alguien va a cometer un error, porque dijo algo que para su cultura no es necesariamente malo, pero para la cultura del hermano es algo ofensivo. Y si hemos de vivir unidos en esta iglesia local, vamos a tener que tener paciencia y tener un corazón protegido contra la ira, contra la irritabilidad.
El amor bíblico no le da lugar a la ira. Se guarda de eso. La pregunta entonces es, hermanos, ¿cómo podemos mortificar el pecado de la ira? Aquel que desea mortificar el pecado de la ira debe buscar conocer lo que es correcto ante los ojos de Dios en cada situación. Repito, aquel que desea mortificar el pecado de la ira debe buscar conocer su Biblia, conocer lo que es correcto ante los ojos de Dios en cada situación. Vamos a Santiago capítulo 1, versos 19 y 20. Pastor, ¿cómo puedo dominar el problema de la ira en mi corazón? Bueno, tienes que poner tus ojos en aquellas cosas que son correctas a los ojos de Dios, no correctas para ti. Santiago 1, 19 y 20 dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardo para la ira. El apóstol nos dice en este pasaje que el sentimiento de la ira no puede cumplir con la justicia de Dios. Dicho de otra forma, la ira o la irritación no puede lograr aquello que es correcto ante los ojos de Dios. El amor bíblico nos lleva a entender que nuestra irritación o nuestra ira contra nuestro hermano no va a lograr aquello que es correcto ante Dios. Nos va a llevar a pecar. Pero no va a hacer que entre los hermanos ambos hagan lo que es correcto delante de Dios. Entonces, si nosotros queremos controlar, si nosotros queremos mortificar el pecado de la ira, nosotros tenemos siempre que estar apercibidos qué es lo correcto delante de Dios en esta situación. ¿Es mi preocupación, mi reivindicación? ¿Es mi preocupación mi nombre, mi reputación? Estoy molesto porque el hermano hizo esto o lo otro contra mí. Pero ¿qué de mi conducta va a lograr que se logre aquello que Dios ve como bueno? ¿Es mi ira, es mi irritación lo que va a lograr que Dios sea reverenciado en esta situación? ¿Será mi molestia lo que logrará que Dios sea exaltado? Entonces, si ponemos las cosas que Dios ve como buenas ante sus ojos, si nosotros ponemos la obediencia a Dios como algo primario, entonces nos refrenamos porque sabemos que la ira no va a lograr eso. Nuestra preocupación primaria es que Dios sea exaltado, que el hermano que me ofendió y yo que soy el ofendido, ambos obedezcamos y exaltemos el nombre de Dios. Y si esa es mi preocupación, si ese es mi enfoque, Dios primero, no yo, entonces eso me va a refrenar de la ira, porque la ira no logra aquello que es agradable ante los ojos de Dios. No voy a lograr nada con eso. Y cuando el ardor en mi corazón comienza a avanzar y avanzar, yo lo refreno. Y me digo, me hablo, no vas a lograr lo que es bueno ante los ojos de Dios si dejas que la ira avance en tu corazón. Lo importante no eres tú, lo importante es Dios. Lo importante no es que tú seas reivindicado, lo importante es que Dios sea honrado. Lo importante es que entre tú y tu hermano Dios sea honrado, que se hagan las cosas conforme a la palabra de Dios. Eso es lo importante.
Quieres mortificar el pecado de la ira, esa ira que divide iglesias, esa ira que divide al cuerpo, que daña la unidad de la iglesia local. Quieres dar muerte y mortificar esa ira, entonces enfócate en que se cumpla la palabra de Dios entre tú y tus hermanos. Procura eso, que se cumpla la palabra de Dios, que Dios sea honrado, aunque no te convenga, aunque no satisfaga tu pasión irritada. En tercer lugar, si queremos preservar y promover la unidad de la iglesia local, debemos de dar muerte al pecado del rencor. Dice el pasaje que el amor no toma en cuenta el mal recibido. No toma en cuenta el mal recibido. La expresión en cuenta se puede traducir como calcular, como contar o como considerar algo. Esta palabra tiene un matiz más profundo que simplemente realizar operaciones matemáticas o algo relacionado a contar números. Tiene también la implicación o también tiene, esta expresión está relacionada a la reflexión, a razonar sobre algo. El hombre que ama a sus hermanos no contabiliza las ofensas en su contra. El hombre o mujer cristiano que ama verdadera y bíblicamente a sus hermanos no tiene un listado de todas las cosas que me han hecho. Esta expresión no toma en cuenta, no implica, hermanos, no implica que nos olvidemos por completo de las cosas que nos han hecho. El mismo apóstol Pablo hace un recuento del mal que algunos hombres le habían hecho, incluso algunos de sus hermanos. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, 14 al 16. No toma en cuenta, no quiere decir que nosotros nos olvidamos por completo de lo que pasó, de lo que nos han hecho. Dice allí, 2 de Timoteo 4, 14 en adelante, Alejandro el Caldelero me hizo mucho daño. Alejandro el Caldelero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pablo recuerda muy bien lo que pasó con Alejandro. Pablo recuerda muy bien que en su primera defensa todos le abandonaron. Él lo recuerda, él no se olvidó de eso. Pero con esta expresión que no se les tenga en cuenta, nos está indicando que el amor bíblico evita que aquello que ocurrió, aquello por lo cual todavía recuerdas, no te lleve a tener rencor. No te lleve a tener rencor en tu corazón, odio en tu corazón, ira, venganza en tu corazón. Tú puedes recordar aquellas cosas por las cuales otras personas han herido tu corazón, pero tú debes evitar, por la ayuda del Espíritu, a no tener rencor. No tener rencor. Son dos cosas muy diferentes. Pablo dice, todos me abandonaron. Cuando más necesitaba sus compañías, todos me abandonaron. Pero que esto ahora no sea razón para que haya rencor contra ellos. Que no se les tenga en cuenta. Hermano, te pregunto, ¿guardas rencor en tu corazón? ¿Ha ocurrido algo en tu vida
que no solamente recuerdas, pero que cada vez que viene a tu mente provoca ira en tu corazón, rencor en tu corazón. Guardas rencor en tu corazón, tienes una carpeta llena de ofensas en contra tuya. Una carpeta llena de ofensas que vives recordando y recordando y recordando. Tu hermano te defraudó, tu hermano pecó en tu contra y tú guardas rencor. Y no guardas tu corazón para que ese rencor no crezca dentro de él, sino que constantemente estás reflexionando en eso. Constantemente estás carpeteando lo que el hermano te hizo. Constantemente estás razonando y pensando en lo que se hizo en tu contra. Guardas rencor. Ese rencor rompe la unidad de una iglesia. Acaba con cualquier unidad. Acaba con cualquier cosa. Y a veces podemos hundirnos en esa actitud morbosa de que no queremos soltar el asunto. Y no es simplemente un recordar, es ira, si me lo encuentro. Y a veces pensamos, esto es lo que yo voy a responder si me lo encuentro. Si tengo la oportunidad, le voy a hacer saber tal cosa con ira. Estás carpeteando el problema, estás ahí teniendo un listado de todas las cosas que ese hermano hizo en contra tuya. Y a veces eso afecta esa disposición que debe haber en el corazón de perdonar. No hay una disposición a perdonar. ¿Por qué? Porque tú estás todo el tiempo reflexionando en eso negativo, ese pecado que se hizo en contra tuya. En vez de ejercitarte por la palabra, por espíritu, en oración, a que crezca dentro de ti una actitud perdonadora, lo que hay en ti es una actitud de venganza, una bomba a punto de explotar. Porque estás ahí, dándole mente a ese asunto, con rencor. Hermano, ¿quieres mortificar el pecado del rencor? ¿Quieres darle muerte a ese sentimiento de siempre estar masticando y masticando ese asunto que te provoca la ira, que no te lleva a tener un espíritu perdonador, dispuesto a perdonar? ¿Quieres darle muerte a eso? Entonces, una vez más, mira e imita el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 4, versículo 8 dice: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. No tomará en cuenta. Cuando Dios perdona a sus hijos, no lo hace para guardar nuestras transgresiones en una carpeta o en un listado para volver a tirarnos en contra de nosotros. El Señor tiene misericordia con nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Dios mismo, el 3 veces santo, no nos perdona para estar después carpeteándonos y trayéndonos el listado de las cosas que hemos hecho en contra de Él.
Son mucho más grandes, las ofensas contra Dios son mucho más grandes que las ofensas que tu hermano ha hecho en contra tuya. Una vez que nuestros pecados son lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nunca más se nos son recordados. Hechos capítulo 3, versículos 18 al 19 dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean puestos en un archivo para luego usarlos en su contra. No dice eso. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Borrados. Nosotros tenemos que tener un entendimiento bíblico de estas clases de cosas si queremos sobrevivir como iglesia local. Esas cosas ocurren en el interior del corazón y a veces no se ven. Cuando vienen a reflejarse es porque han explotado. Y ahí a veces muy poco se puede hacer. Porque cada uno de ustedes puede que le estén dando cabida al rencor. Cuando los pastores o algún hermano fiel viene a darse cuenta, es porque ya explotó, ya reventó, ya se quebró la unidad de la iglesia local. Y cada hermano debe de ser responsable de escudriñar sus corazones, mirarse a sí mismos y luchar contra el pecado del rencor. Hermanos, roguemos al Señor que nos ayude a no guardar rencor, que nos dé los unos para con los otros un amor bíblico, un amor que no toma en cuenta el mal recibido. Van a pecar en contra de nosotros, es inevitable. Pero lo que está en tu poder es no guardar rencor en tu corazón. Eso está. Si eres un hijo de Dios y en ti está el Espíritu Santo, tú tienes lo que necesitas para no darle cabida al rencor. En último lugar, ese amor bíblico, ese amor tan necesario para la unidad de la iglesia local, dice el pasaje que no se regocija de la injusticia. El amor bíblico no se regocija de la injusticia. Un hombre o una mujer se regocija de lo que es injusto, se regocija de la injusticia cuando justifica sus pecados. Cuando justifica el pecado. Eso es regocijarse de la injusticia. Aquel que se regocija de la injusticia se esfuerza por hacer que las cosas malas luzcan como buenas y que las cosas buenas luzcan como malas. Quienes actúan de esa manera tuercen la verdad de Dios. Tuercen lo que Dios dice explícitamente en su palabra y lo pone al revés. Toma la ley de Dios y la convierte en injusticia. Desvirtúa el carácter de Dios. Ahora la justicia de Dios parece injusticia. Ahora la santidad de Dios parece permisividad, parece un permiso para pecar. Ahora la santidad de Dios parece falta de temor a Dios. Ahora el amor parece un sentimentalismo carente de temor a Jehová. Tuerce las cosas buenas las presenta como malas y las cosas malas las presenta como buenas, porque se regocija de lo que es injusto. Y Dios se pronuncia fuertemente en contra de esa actitud, se pronuncia fuertemente en contra de ese pecado. En Isaías capítulo 5, versículo 20 dice, ¡ay!
Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de ellos. Ay de aquellos que se regocijan de la injusticia. Ay de aquellos que manipulan la palabra de Dios para justificar el pecado. Ay de aquellos que tienen muy poca consideración por los principios bíblicos y por la justicia según Dios, y quieren establecer su propia justicia y quieren establecer su propia forma de hacer las cosas. Ay de aquellos. Hay de aquellos que son como el tiempo de los jueces, que dice que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien, dice Jueces 17:6. Hay de aquellos que no tienen a Cristo por rey. Hay de aquellos que no tienen a Cristo como autoridad suprema en la iglesia y hace cada uno lo que le parece bien a sus propios ojos. Hay de aquellos. No hay amor bíblico ni por los hermanos ni por la iglesia. Y como no hay amor bíblico por los hermanos y por la iglesia, cada quien en la iglesia dice que es justo lo que le parece. Dice que es bueno lo que es malo, porque a él le parece. No hay un Cristo Rey. No hay una palabra sobre todos nosotros, gobernándonos a todos nosotros, dirigiéndonos a todos nosotros. No es lo que te parece a ti, lo que te parece a ti, lo que parece al otro. Hay pecados entre los hermanos y en vez de que la iglesia emerja como un solo cuerpo bajo el dominio del Rey Cristo y aplique la disciplina y resista al mal, la corrupción avanza y cada quien hace lo que le parece, y lo que hay en la iglesia es favoritismo e injusticia. Favoritismo. No, lo que él hizo no es tan malo, tú sabes. Ese es tu amigo. Pero cuando hay amor real por los hermanos, cuando hay amor bíblico, nunca nos vamos a regocijar de aquellas cosas que son injustas. Nunca nos vamos a regocijar de aquellas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Sea quien sea, recibirá de nosotros resistencia, porque va en contra de la ley de nuestro Rey Cristo. Eso es amor bíblico. Eso es amor bíblico. Pecas y espera que los pastores se hagan de la vista gorda con lo que estás haciendo. Y lo haces porque tu entendimiento del amor no es según las Escrituras, es amor según Hollywood. El amor según el evangelio de Brad Pitt. Haces lo que te da la gana y espera que la iglesia sea silente, que se calle con frente a eso. Porque si se levanta como un solo cuerpo en amor y te llama la atención y reprende tu actitud contraria a la palabra de Dios, entonces que en esa iglesia no hay amor. Si cuando pecas y viene la amonestación requerida, entonces acusas a tus hermanos y al pastor de ser falta de amor. ¿Por qué haces eso? Porque te regocijas de la injusticia. Porque para ti lo primario no es lo que dice la palabra de Dios. Tú quieres que las cosas se hagan según a ti te parece bien. Eso no es amor. Eso no es amor.
El amor no se regocija de la injusticia. Y si los hombres y mujeres que componen la iglesia local dejan que ese tipo de conducta, dejan que ese tipo de versión del amor se esparza por la iglesia, los días de esa iglesia están contados. Escuchen, hermano, ¿ustedes aman a esta iglesia local? ¿Ustedes aman a esta iglesia local? Si dejas que el pecado y las cosas que son contrarias a la palabra de Dios se esparzan, los días de nuestra iglesia y los días de nuestra unidad están contados. No vamos a sobrevivir. Miren lo que dice el pastor Albert Martin en su comentario sobre este pasaje. Muchas divisiones en la iglesia, así como la ausencia de la unidad, son el juicio de Dios sobre iglesias que no hacen el trabajo sucio de una disciplina eclesiástica equilibrada y basada en la Biblia. Voy a repetir eso. Muchas divisiones en la iglesia, así como la ausencia de la unidad, son el juicio de Dios sobre iglesias que no hacen el trabajo sucio de una disciplina eclesiástica equilibrada y basada en la Biblia. La disciplina bíblica es el sistema inmunológico del cuerpo espiritual. Cuando las bacterias o los virus invasores quieren destruir el cuerpo, él reacciona y los rechaza. La disciplina eclesiástica dirigida por el alma y el espíritu, basada en la Biblia, es el depósito en el cuerpo espiritual de un sistema inmunológico divinamente concebido. Si el sistema inmunológico se debilita, tu iglesia morirá. Si dejas que el pecado avance sin ser reprendido, si actúas con injusticia, si le llamas a lo malo bueno, si le llamas a lo bueno malo, tu iglesia morirá. Y no vas a venir luego a decir que amas a la iglesia local. Y no vas a venir a decir luego que amas a los hermanos. No vengas a decir eso porque has llamado a lo malo bueno en medio del pueblo de Dios. Porque quieres que los pastores se hagan de la vista gorda con el pecado. Cuando pides que bajemos los estándares bíblicos para acomodarnos a tu versión del amor, tú no estás amando a la iglesia. Tú quieres debilitar el sistema de defensa espiritual de esta iglesia. Tú quieres destruirnos a todos. Si seguimos tu recomendación, nos debilitamos y moriremos. Cuando quieres que los pastores se hagan de la vista gorda con el pecado en la iglesia local, tú quieres debilitarnos, tú quieres destruirnos, aunque no lo veas así. Y si los pastores son fieles, no deben permitirlo. Y si los hermanos son fieles, no deben permitirlo. Y si hay algo de temor a Dios en el corazón de los pastores, no deben permitirlo, porque ellos estarán frente a Cristo, dando razón por la iglesia. Tú no vas a estar frente a Cristo en ese sentido. Yo sí. Pastor Piñero estará frente a Cristo. Y tendrá que dar razón por qué dejó avanzar el pecado en la iglesia.
Dime tú qué quieres yo que le responda a Cristo. Hermanos, amémonos los unos a los otros con un amor bíblico. Amémonos los unos a nosotros con un amor que busca que Dios sea exaltado y reverenciado en medio de su pueblo. Es el amor bíblico, hermanos. Ese es el amor que nos mantendrá juntos. Ese es el amor que nos va a fortalecer. Ese es el amor que hará que nuestra iglesia prospere. Cuando el mal es extirpado de en medio de la iglesia, cuando el que no se quiere arrepentir es extirpado de la iglesia, aunque nos duela. Amémonos los unos a los otros con un amor bíblico, un amor que no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Quiero terminar, hermanos, llamando a la iglesia local a un esfuerzo por mantener la unidad de nuestra iglesia. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versos 1 al 3. Dice así: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El participio presente, esforzándoos, quiere enfatizar la continuación de un esfuerzo diligente y constante. El apóstol nos está diciendo que este esfuerzo por mantener la unidad de la iglesia es uno que debe continuar a lo largo del tiempo. Es un esfuerzo que no debe decaer con los años. Es un esfuerzo que requiere de nosotros una continua disposición del corazón a mantener esa unidad. Tengo que decir que el miércoles pasó algo especial en esta iglesia. Pasó algo especial. La mano del Señor vino sobre nosotros. Y era el tema de nuestra cena de acción de gracias. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer para que todos nuestros cultos sean así? Para que nuestra vida como iglesia sea así. Debemos esforzarnos, hermanos, por preservar esas cosas. Debemos esforzarnos para que el Espíritu de Dios no sea contristado en medio de nosotros. Somos nosotros los beneficiados, hermanos. Cuesta, es un esfuerzo. Pero hermanos, ¿acaso nosotros no son nuestros corazones llenos de alegría cuando vemos la obra del Espíritu en medio de nosotros? Este es un esfuerzo que no debe decaer con los años. Este no es un esfuerzo que cuando se llega a cierto grado de paz, de unidad, de alegría, entonces bajamos la guardia. No, eso es un esfuerzo continuo. Tenemos que continuamente esforzarnos por preservar eso. Ayer me esforcé. Ayer amé bíblicamente. Ayer no guardé rencor. Ayer tuve una disposición al perdón. Ayer soporté a mi hermano. Ayer perdoné a mi hermano. Lo tengo que hacer hoy también. Señor, ayúdame por tu Espíritu a que mañana yo haga eso también. Cada día esforzándonos por preservar eso. Por preservarlo y para que aumente más. Hermano,
Nos estamos esforzando continuamente por preservar, mantener y promover la unidad de nuestra iglesia local. Escudriñate a ti mismo. 8 mensajes sobre esto. Déjame estudiar este tema otra vez. Déjame ver, ¿estoy yo haciendo mi parte para que la unidad de nuestra iglesia local sea cada vez más sólida, avance, se preserve? Oigan lo que dice el pastor Martin. Cualquier congregación que deje de esforzarse por mantener la unidad del Espíritu erosionará gradualmente cualquier medida de unidad que se haya alcanzado. Cualquier congregación que deje de esforzarse por mantener la unidad del Espíritu erosionará gradualmente cualquier medida de unidad que se haya alcanzado. La unidad de la iglesia local no es una planta que continuará creciendo si se la descuida. Hay demasiados elementos hostiles en su entorno que nunca permitirán su crecimiento, su aumento y su florecimiento, a menos que haya toda una asamblea de jardineros espirituales dedicados al cuidado y el cultivo de esta planta tierna, preciosa y casi exótica de la genuina unidad de la iglesia. Eso es lo que necesitamos en nuestra iglesia. Un ejército de jardineros espirituales. ¿Eres tú, soy yo, uno de esos jardineros espirituales, hermano? Esa es la gran pregunta que quiero terminar esta serie. Para que una planta crezca, florezca y dé fruto, requiere mucho esfuerzo. ¿Eres tú uno de esos jardineros espirituales en esta iglesia local? Hermano, que sea nuestra ferviente y constante oración que el Señor levante, preserve y fortalezca a hombres y mujeres de ese calibre en medio de nuestra iglesia, esforzándose por preservar la unidad de la iglesia local. Y yo sé, hermanos, que no es un trabajo fácil. Es duro, es difícil. Pero como dice Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por habernos permitido haber estudiado este tema. Muchas otras cosas se pudieron haber dicho. Tu palabra es perfecta, pero nosotros no. Oh Señor, ahora ven por tu Espíritu y clava estas verdades en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias te damos por el culto que celebramos este miércoles pasado. Ciertamente vimos tu presencia en medio de nosotros. Ven, Señor, sigue con nosotros, no nos abandones y fortalece aún más la unidad de esta iglesia local. Para la gloria de tu nombre te pedimos esto. Sé con nosotros de regreso a nuestros hogares, sé con nuestro hermano Andrés en esta noche. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.